Gracias por aceptar el puesto temporal como auxiliar administrativo en Incocorp S.A. Sí, ese anuncio raro que encontraste en un foro perdido o en esa carta que llegó sin remitente. No importa cómo llegaste aquí. Lo que importa es que escuches esto. Primero, gracias. En serio. Nadie más quiso tomar este puesto, y la empresa, bueno, necesita gente. Pero no te hagas ilusiones. Esto no es un trabajo normal. El edificio está cerrado desde febrero por reformas estructurales, así que todo el personal diurno fue reubicado. Oficialmente, nadie puede entrar durante el día. Pero nosotros, los del turno nocturno, somos los únicos que podemos entrar únicamente de 2 a 5 de la madrugada. 3 horas. Nada más. 400 euros por noche. Sí, has oído bien. Es mucho dinero para tan poco tiempo. Pero hay reglas. Y son muy específicas. No antes. El sistema no registrará tu huella si llegas a la 1:59. Y si piensas esperar afuera, olvídalo. El edificio está vacío hasta esa hora. Vacío de verdad. Una vez dentro, trabajas. Nada más. 3 horas. Archivos, digitación, informes, cosas aburridas. Pero aquí viene lo importante, ignora a los otros empleados. Sí, habrá gente ahí. No los mires. No les hables. No preguntes por qué llevan trajes de los años 80 o porque sus monitores solo muestran código verde. Haz tu trabajo y sigue adelante. Y cuando el reloj marque las 5 de la madrugada, te vas. Sin excepciones. No termines ese informe. No vayas al baño. No vuelvas por tu chaqueta si la olvidaste. Sales. Repito, no intentes venir antes de las 2. Y por favor, no te quedes después de las 5. Bueno, eso es todo por ahora. Mañana será tu primer día. Ojalá hayas prestado atención. Porque Incocorp no suele dar segundas oportunidades. Bien, ahora que has aceptado, hay reglas. No son sugerencias. No son por si acaso. Son lo único que te mantendrá a salvo aquí. Escucha con atención. Lo primero, el fichaje. No llegues a las 2 en punto. Llega a la 1:59 y 50 segundos. Exactamente. 10 segundos antes. Si el reloj marca 1 hora 59 minutos y 49 segundos, la puerta no se abrirá. Si llega a 2 horas y 1 segundo, tampoco. Y si piensas esperar afuera hasta que funcione, mejor no lo intentes. Una vez dentro, toma el ascensor. Solo hay uno operativo en este turno. El botón de tu piso se iluminará solo si cumples una condición: no mires al espejo. Da igual si sientes que alguien respira detrás de ti. Da igual si el reflejo no coincide con lo que deberías ver. Mira al panel, al suelo, a tus manos, pero no al espejo. Si lo haces, el ascensor no se detendrá donde debe. Al salir, camina directo a tu escritorio. Si al llegar ves a alguien sentado en tu silla, no digas nada. No lo toques. No intentes recuperar tu puesto. Date la vuelta y regresa al ascensor. No importa si esa persona tiene tu misma cara. No importa si te susurra algo. Vuelve abajo y espera 5 minutos antes de intentarlo otra vez. Ahora, los compañeros. La mayoría ignorará tu presencia, pero hay excepciones. Ignóralos tú también si visten completamente de blanco, como si fueran médicos de otra época. Usan gafas de sol dentro de la oficina, aunque no haya luz suficiente. Te llaman por tu segundo nombre. Especialmente si nunca lo mencionaste en tu solicitud. El baño está prohibido entre las 3:13 y las 3:33. No importa cuánta urgencia tengas. Aguanta. Si entras en ese lapso, no saldrás como entraste. Si el teléfono suena, cuenta. 1, 2, 3, hasta 6. Si sigue sonando después del sexto tono, desconecta el cable de la pared. No lo cuelgues. No preguntes por qué nadie más reacciona al sonido. Antes de irte, a las 5 en punto, deja tu informe en la bandeja marcada como Archivos H. No uses ninguna otra. No la busques en otro lugar. Estará ahí, junto al pasillo que siempre ha estado ahí, aunque no lo recuerdes. Y sobre todo, nunca leas los informes que ya están en la bandeja. No mires los nombres en las etiquetas. No toques las páginas manchadas de tinta roja. Solo deja el tuyo y vete. Esto no es un juego. No es un entrenamiento. Es tu trabajo ahora. Cumple las reglas. Sobrevive al turno. Repítelo hasta que tu contrato expire. O hasta que Incocorp decida que ya no eres necesario. Las primeras noches fueron tolerables. No voy a mentirte y decir que fue fácil, pero al menos nada me atacó, me arrastró a otra dimensión o me obligó a firmar algo en un idioma que no entendía. Solo era un trabajo extraño en un horario de mierda. Al principio. El lugar parece normal, si ignoras los detalles. Las luces parpadean cada 20 minutos exactos,
como si alguien o algo estuviera contando el tiempo de otra manera. La fotocopiadora siempre está encendida, incluso cuando no hay nadie cerca. A veces imprime sola. Hojas en blanco. O eso parece, porque nunca me atreví a mirarlas de cerca. Mi escritorio siempre tenía cosas que no dejé ahí. Carpetas viejas, informes con fechas de los años 70, tazas de café frío que no eran mías. Las primeras veces las apartaba con cuidado, como si fueran pruebas en una escena del crimen. Ahora solo las empujo hacia un lado y actúo como si siempre hubieran estado ahí. El ascensor fue lo primero que me hizo entender que esto no era solo un trabajo raro. La segunda noche, me vi reflejado en el espejo, excepto que no estaba solo. Había alguien detrás de mí. O algo. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí, como si llevara años esperando a que finalmente lo notara. Seguí las reglas, no miré. Pero el reflejo duró un segundo demasiado largo antes de desaparecer. Sigo las reglas. Todas. Al pie de la letra. Pero hay cosas que no me dijeron. Cosas que nadie menciona en el manual. Como el susurro constante en los auriculares de la oficina, aunque no están conectados a nada. Como el hecho de que, si te quedas quieto demasiado tiempo, empiezas a oír tu nombre en el zumbido de las luces. Como la sensación de que, a las 4:30, alguien se sienta en la silla frente a la tuya, pero solo lo notas por el crujido del cuero. Nunca hay nadie ahí. O peor, que a veces sí lo hay. Sigo las reglas. Pero cada noche descubro que hay más que no me contaron. Y lo peor es que empiezo a pensar que ni siquiera ellos saben todas. Fue el 10º día cuando cometí el primer error. No fue algo grande, al menos no al principio. Solo un descuido. Un momento de debilidad. El espejo del ascensor. Había tenido una noche especialmente agotadora. Los informes no cuadraban, la impresora llevaba media hora escupiendo páginas con manchas que parecían huellas dactilares, y el aire acondicionado llevaba toda la madrugada emitiendo un gemido bajo, como si alguien estuviera atrapado en los conductos. Subí al ascensor como siempre, mirando fijamente al panel de botones, repitiéndome mentalmente que no mirara, que no cediera. Pero entonces sentí un aliento en mi nuca. Caliente. Demasiado cercano. Giré la cabeza antes de poder detenerme. No era mi reflejo. O sí lo era, pero no el que debería estar ahí. La figura en el espejo llevaba mi misma ropa, tenía mi rostro, pero sus ojos estaban completamente negros. Y sonreía. No una sonrisa humana, sino una mueca demasiado amplia, como si alguien hubiera estirado su piel hasta el límite solo para demostrar que podía hacerlo. El ascensor se detuvo en mi piso de todos modos. Las reglas habían fallado. O yo las había roto demasiado bien. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles al principio. Los informes que dejaba en la bandeja a archivos H ya no eran los mismos al día siguiente. Reconocía mi letra, mis frases, pero el contenido era distinto. Donde yo había escrito cifras, aparecían nombres. Donde ponía informe mensual, ahora decía advertencia. Y en la esquina inferior derecha, siempre la misma anotación en tinta roja, revisado. Los compañeros tampoco eran los mismos. O quizás sí lo eran, pero ahora se atrevían a acercarse más. Uno de ellos, un tipo alto con un traje gris que siempre olía a quemado, se detuvo frente a mi escritorio y murmuró algo. Su voz sonaba rara, como si alguien hubiera grabado sus palabras y las hubiera puesto al revés. No entendí nada hasta el final. Hasta que dijo mi nombre. Mi verdadero nombre. El que no aparece en ningún documento de Incocorp. Y entonces, esta mañana, encontré la nota. Pegada con cinta adhesiva sobre mi teclado, escrita en una letra que podría haber sido la mía si hubiera tenido prisa. No te están pagando por entender. Solo por cumplir. Lo peor no fue el mensaje. Lo peor fue darme cuenta de que el papel estaba manchado de algo oscuro y pegajoso. Y de que, cuando lo toqué, sentí el mismo calor que aquel aliento en el ascensor. Algo se ha roto. Y no estoy seguro de que pueda arreglarse. A estas alturas ya no sé qué es peor, si las cosas que rompen las reglas o las reglas que dejan de importar. El reloj de pared fue lo primero. Ayer marcaba las 2:73 cuando entré al baño, sí, lo sé, era después de las 3:13, pero ya no me importa, y cuando salí, las manecillas giraban al revés, pero el tiempo seguía pasando hacia adelante. O eso creo. Los compañeros dejaron de fingir normalidad. Ahora se quedan quietos frente a los monitores, repitiendo frases como el informe debe ser verde o el jefe nunca duerme, una y otra vez, como cintas grabadas desgastadas. Excepto uno. El del traje gris que huele a quemado. Hoy se inclinó sobre mi hombro mientras tecleaba y susurró, hay otra planta más abajo. Su aliento olía a cables eléctricos fundidos. El ascensor tiene un botón que no estaba ahí antes. O quizás siempre estuvo, pero mis ojos se negaban a verlo. Un simple -1 pintado a mano bajo los demás números. No lo pensé 2 veces. Lo presioné.
El aire se espesó como aceite viejo durante el descenso. Los focos parpadearon una vez, 2 veces, y cuando las puertas se abrieron, el mundo había retrocedido 50 años. Máquinas de escribir Underwood sobre escritorios metálicos, lámparas de vidrio esmerilado, teléfonos de disco. Y el silencio. Un silencio tan denso que podía escuchar mi sangre moviéndose por las venas. Caminé entre los escritorios polvorientos hasta que lo vi, un portarretratos con mi foto. Pero no la mía de ahora. Una versión más joven, con un traje cortado en un estilo que ni siquiera había nacido cuando yo tenía esa edad. La fecha en el marco, mayo de 1972. En el archivero de metal encontré una carpeta con mi nombre. Dentro, un contrato de Incocorp firmado por mí en 1997. El problema es que en 1997 yo tenía 8 años. Y la firma era inconfundiblemente mía, la de ahora. Las paredes respiran aquí abajo. Lo noté cuando apoyé la mano sobre una para sostenerme. Un ritmo lento, como algo enorme durmiendo bajo nuestros pies. Ahora entiendo por qué la nota decía que no me pagaban por entender. Porque entender esto significaría aceptar que llevo trabajando aquí mucho más tiempo del que recuerdo. Y que quizá nunca me fui. Ya no sé cuántas noches llevo aquí. El calendario de mi teléfono marca febrero, pero los informes que firmo tienen fechas de octubre, de 1988. Mi reloj dejó de funcionar después de que las manecillas empezaran a girar en espiral, apretándose cada vez más hacia el centro como un insecto atrapado en un desagüe. La tarjeta de fichaje ya no registra nada. Solo muestra 2 palabras en una pantalla que antes era digital y ahora parece de papel, siempre presente. Los pasillos se estiran cuando intento salir. Las puertas que antes conducían al baño ahora abren a salas que no existían ayer. Oficinas llenas de gente que no levanta la vista, tecleando en máquinas que no tienen cables. A veces reconozco caras. El tipo del traje gris. La mujer de gafas de sol que nunca habla. Pero sus rasgos están borrosos, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre una fotografía húmeda antes de que se secara. Los pasos son lo peor. Vienen detrás de mí cuando estoy completamente solo en el piso. Pisadas firmes que coinciden con mi ritmo cardíaco. Si me detengo, ellas también. Si corro, aceleran. Nunca veo a nadie. Solo las marcas de zapatos mojados que aparecen en el suelo, avanzando hacia mí incluso cuando retrocedo. Hoy alguien me llamó desde el despacho del fondo. La puerta siempre estuvo cerrada con candado. Hoy estaba entreabierta. La voz sonaba como la mía pero filtrada por algo antiguo, como un gramófono al borde de romperse. Tú ya eras parte del personal antes de llegar. Dentro solo había un escritorio cubierto de polvo y un espejo. No me reflejaba. Mostraba la oficina vacía, pero desde otro ángulo. Y en esa versión, yo estaba sentado en mi puesto, escribiendo frenéticamente. Las reglas ya no importan porque el edificio decide cuáles aplicar. Ayer el ascensor me llevó al piso 13. No tenemos piso 13. Era una sala circular con paredes de carne palpitante y docenas de monitores mostrando grabaciones de mí trabajando en turnos que no recuerdo. En una, llevaba barba. En otra, parecía adolescente. En la última pantalla, mi futuro yo, canoso y con ojos hundidos, me miraba fijamente y movía los labios sin sonido. Sé lo que tengo que hacer. Hay una salida. La encontré en el contrato que firmé sin leer. La letra pequeña que nadie revisa. Incocorp solo te deja ir cuando encuentran un reemplazo. Alguien más debe sentarse en mi silla, debe teclear en mi computadora, debe ignorar a los compañeros que no son humanos. Por eso dejé este testimonio grabado. Por eso lo estás escuchando ahora. El turno nocturno necesita un nuevo auxiliar administrativo. Y acabas de aceptar el puesto. Acabo de dejar mi último informe en la bandeja Archivos H. Las páginas están limpias esta vez. No he escrito nada. No hace falta. Ellos ya saben lo que necesitan saber. Al firmar, mi mano trazó automáticamente un número en lugar de mi nombre, 4713. No supe de dónde salió esa cifra hasta que miré mi tarjeta de identificación. El plástico, que antes mostraba mi fotografía y nombre, ahora solo exhibe esos 4 dígitos en caracteres rojos desgastados. El sistema me dejó imprimir un último documento. No fue un informe, sino una hoja de fichaje para el nuevo empleado. La vi salir de la impresora antes de las 4:57, perfectamente sincronizada con los pasos que resonaban en el pasillo. Alguien venía. Alguien que no entendía todavía cómo funcionaban las cosas aquí. Desde la sala de servidores, donde los monitores de seguridad muestran cada rincón del edificio, pude verlo llegar. Un hombre joven, con esa misma expresión confundida que yo tuve el primer día. Observé cómo presionaba su pulgar contra el lector biométrico exactamente a la 1:59:50. Como el ascensor se tragaba su figura temblorosa. Como ignoraba, por ahora, las sombras que se movían en los rincones. En la pantalla del piso 8, vi cuando encontró mi antigua oficina.
Vi cómo se sentó en mi silla, cómo tocó mi teclado, cómo leyó sin comprender los documentos que yo había dejado cuidadosamente desordenados. No sabía que lo estaba observando. No sabía que todos lo observábamos. Apagué el monitor cuando el reloj marcó las 5. Mi turno había terminado. Su turno apenas comenzaba. Las luces del pasillo se encendieron una por una, guiándome hacia la salida que nunca antes había visto. Una puerta de metal sin marca, escondida tras los archivos. Al empujarla, sentí el aire fresco de la madrugada por primera vez en no sé cuánto tiempo. Pero antes de cruzar el umbral, una última voz salió de los altavoces del techo, distorsionada pero inconfundiblemente humana. Bienvenido a Incocorp. Aquí el tiempo no se mide por horas, sino por obediencia. La puerta se cerró tras de mí. En mi bolsillo, encontré un sobre con mi primer y último pago. El cheque estaba fechado en 1992. Al dorso, escrito a mano con tinta ya seca, alguien había anotado, gracias por sus años de servicio. Caminé hacia la calle sin mirar atrás. Pero en el reflejo de un escaparate, pude ver que todavía llevaba puesta mi placa de identificación. El número 4713 brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Y más atrás, en las ventanas del edificio que ya no pertenecía a Incocorp, o quizá nunca lo hizo, cientos de luces de oficina comenzaban a encenderse, una por una, como ojos que se abren después de un largo sueño.